Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción al capítulo número 2 de Kimi ga Shinu Made Koi wo Shitai, o mejor conocido como Quiero amarte hasta que mueras. Y bueno, en el episodio anterior nos habían introducido pues a este mundillo, con nuestras queridas huérfanas, las cuales pues están en este orfanato en donde pues les terminan enseñando un poquito pues de magiecita y tal para básicamente convertirlas en soldados, o sea, de soldados mágicos básicamente, ya que pues parece que este mundo pues es un mundo mágico, hay guerra y tal. Todavía no nos han explicado, o sea, por qué de la situación, pero vemos como pues sí, la muerte, o sea, pues está ahí bastante cerca para estas muchachitas. Y bueno, nuestra protagonista, la queridísima Shina, pues es la que más parece pues sentir esto y tal, con la pérdida, o sea, de su compañera pues recientemente de habitación y tal. Y bueno, para complicar las cosas termina pues conociendo a Mimi, esta otra chica, o sea que aparentemente es un arma humana, la cual pues digamos que tiene una forma diferente de terminar asimilando pues la muerte. Siendo pues ahora ambas parejas de habitación y tal. Me imagino, o sea que veremos cómo pues terminará ahí desarrollándose la convivencia entre ellas. Probablemente pues cada una terminará aprendiendo de la otra, o sea, ciertas circunstancias, o sea, acerca de, o sea, de la vida y tal. Y bueno, veremos, o sea, si descubrimos pues el misterio, o sea, que hay detrás de todo este conflicto y bueno, de este también mismísimo orfanatito. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, y parece que cositas han despertado en nuestra querida China. Bueno, bastante normal viendo, bueno, cómo pues es la institución, o sea, casi toda la mayoría pues son chicas, aunque parece que sí hay chicos en el orfanato y tal, solo que pues no se terminan viendo tanto ahí, a no ser que los tengan separados, hasta que también podría llegar a ser, pero bueno. Justamente vemos como pues después de el beso, o sea, nuestra querida Shina termina quedando un poquito pues ahí extrañada por la situación, empezando pues a sobrepensar un poquito pues la situación ahí con esta chica. Obviamente pues al ser su primer bueno, beso y tal, se le dificulta ahí un poquito pues reaccionar ante la situación, especialmente viendo, o sea, como pues Mimi a sus ojos pues es bastante adorable. Y aquí debo decir, o sea, que aunque entiendo cómo está yendo ahí la historia y qué es lo que quieren pues ahí construir y tal, mi problema es la personalidad de Mimi y tal. Es que les digo, o sea, este tipo de personajes, o sea, que son muy infantiles, o sea, que no tienen conciencia romántica como tal y tal, siempre se me ha sido difícil, o sea, emparejar. O sea, bueno, o comprarme el romance, o sea, que intentan venderme las historias. Por ejemplo, recuerdo muy bien en Sakurasao no Pet Nakanoyo, o sea, me pasó lo mismo, o sea, no podía ver a, a esta chica, o sea, como pues un interés romántico, o sea, porque no había nada, o sea, que lo indicara en Anohana. También, o sea, con nuestra querida fantasmita y tal, o sea, no tenía ningún sentido, o sea, el romance ahí, o sea, que, bueno, romance entre comillas, o sea, que supuestamente había ahí entre, o sea, que del protagonista y tal, digo, ya sí puedo dar ahí algunos ejemplos de historias, o sea, donde el personaje es tan inocente, tan ajeno al romance y cualquier aspecto romántico, o sea, que no puedo, o sea, no puedo empatizar en esa situación romántica. Aunque eso sí, hay que decirlo, o sea, que Mimi es muy adorable, la verdad, tiene, es muy dulce la verdad. Tampoco pues es el arquetipo de personaje, o sea, que más me termine ahí gustando. La verdad, en caso sería más de China, la verdad.
Pero bueno, obviamente, estando pues en este mundo todavía pues está la situación ahí de la guerra y tal. Me gustaría que nos explicaran un poquito pues más del contexto, o sea, con respecto pues a esa situación, o sea, por qué es la guerra y contra quién nos estamos peleando y tal, porque les digo, es como que nada, sí, miren, estamos en guerra y a pelear, o sea, falta ahí un poquito pues de contextito. Aunque también pues es cierto, o sea que bueno, muchas veces o sea, la guerra, o sea, no tiene sentido, entonces pues ahí podría ser una buena metáfora, o sea, el que no te expliquen nada del conflicto y tal, o sea, haciendo inferencias de que al final, o sea, da igual, o sea, porque sea la guerra y tal, no quitará pues el hecho de que pues no es, o sea, es algo negativo. Pero bueno, ya después de esto parece que bueno, va a haber un simulacro de combate donde bueno, un profesor va a terminar creando pues estas criaturas a las cuales pues nuestras muchachas pues van a ir ahí enfrentando para demostrar pues ahí sus habilidades mágicas y tal. Nos enteramos es de que la pobre de China no terminó logrando conseguir ningún punto pues la vez anterior y tal, y vemos cómo pues está este conflicto pues dentro de ella y tal, o sea, el hecho de, o sea, cuando su compañera, su antigua ex compañera se le mencionó, o sea, que tenía suerte al ser débil y tal, obviamente, o sea, ella se refería que al ser débil pues no iba a ser enviada, o sea, al fuego y tal, y pues solo mandan a la gente fuerte y tal, pues al campo de batalla, lo cual pues tiene bastante sentido, pero ella pues no siente pues esa suerte, la verdad, especialmente porque en una situación de riesgo, o sea, o sea, también ser débil pues es una jodienda, porque pues no tienes el poder para defenderte, aunque probablemente no terminen enviándote al campo de batalla, o sea, en una situación precaria y tal, o sea, pues tampoco pues ahí funcionará. Aparte de que también está el hecho, o sea, de que pues termina siendo, por decir, separado, o sea, de las personas, o sea, que al final pues termina ahí apreciando porque pues ellas pues si las terminan enviando y ella pues termina quedando pues ahí rezagada. Eh, Está chulo la verdad, o sea, me gusta pues ahí la magia que hacen con las varitas, espaditas estas y tal, o sea, es chulo y que cada una tenga ahí su color, o sea, le da ahí personalidad a la magia de cada una, aunque bueno, es una simple magia de wow, te golpeo y te traspaso y tal. Parece que no hay tanta variedad, o sea, en cuanto a poderes, a no ser, o sea, que nos terminen mostrando más adelante, o sea, que pueden hacer cosas más chulas, o sea, con esa energía y tal. Pero bueno, de momento solo parece que solo pues pueden hacer esta especie, o sea, como pues rayitos láser cortadores y bueno, la magia de curación, que pues obviamente al tener mayor capacidad mágica parece que Mimi pues es la más poderosa en esta también. Pero bueno, aquí es interesante ver la dinámica, o sea, de la parejita, esta otra parejita, o sea, que hemos terminado viendo, o sea, la del cabello negro y la morenita, eh, viendo, o sea, como pues tienen un, o sea, y es por eso sé que me preocupa, o sea, porque tiene un aire bastante depresivo, o sea, como que en cualquier momento una de ellas va a morir y tal, o sea, que te angustia la verdad y bueno, es como que encuentran, es como que al igual, o sea, que China ellas son conscientes, o sea, la muerte, por así decirlo y tal, y es como que, bueno, a diferencia de China, o sea, que pues no tenía nadie hasta ahorita, o sea, que ha conocido a esta Mimi, ellas pues se tienen entre ambas y tal, y es como que al menos de momento siento que pues son como su apoyo, o sea, cada una de ellas, o sea, para pues no terminar cayendo en la depresión, o sea, como pues termina pasándole a China. El problema que veo es que terminan sintiéndose demasiado dependientes entre ambas y les digo, me preocupa porque les digo, si una llega a morir, que esperemos que no, la verdad, porque ah,
podría pues terminar ahí afectando bastante y tal. Pero de momento parece que pues hacen, como les digo, buena dupla y tal. Y con esta confianza, o sea, que pues ahí entre ambas y tal logran pues ahí al menos lograr conseguir uno de los puntitos, o sea, derrotando a este, aunque no sé a quién le darían el punto. Me imagino, o sea, que al final a la morenita, porque es la que le dio el golpe decisivo. Pero bueno, lamentablemente para nuestra querida muchacha, después de ver, o sea, como pues sí, Mimi es un monstruo, o sea, en combate, o sea, como pues era de esperarse, y tal, y bueno, viendo el recontador de puntos, y tal, le dice, no, tranquila chica, no te preocupes, la mayoría no no ha ganado puntos, y tal, bueno, vemos como pues nuestra querida Shina intenta ganar, aunque sea pues 3 puntitos. Lamentablemente en medio del camino vemos como pues se termina topando con un enemigo, o sea, infiltrado, o sea que, bueno, había quedado después de la última batalla. Lamentablemente, pues cortando el brazo de nuestra querida muchacha. Y bueno, al final siendo Mimi quien le termina pues explotando la cabeza. Así que bastante bien por nuestra querida Mimi. Parece que los soldados, o sea, del otro grupo, o sea, son más viejos. Porque todos los que nos han mostrado se han visto mayores, lo cual es curioso. Hubiera estado curioso, o sea, que también estuvieran usando ahí a chicos y tal, y luego se descubriera ahí un complot, pero bueno. A ver qué resulta pues ahí de todo esto. Obviamente perder un brazo pues no es una cosita simple como suele ser en la mayoría de los animes y tal, o sea, obviamente hay una gran pérdida de sangre, hay un shock ahí y tal. Pero afortunadamente pues seguimos estando en un mundo, o sea, con magia y tal. Y vemos como pues la idea al principio pues era como que pegarle el brazo. Pero bueno, al final no lograron encontrar el bracito. Así que pues fueron por la siguiente alternativa, que es utilizar la magia curadora pues para poder volver a hacerle resurgir su bracito. Gracias a Dios existe esta magia, la magia regenerativa, aunque parece o me da a entender, o sea, que obviamente, o sea, no cualquiera puede llegar a usarla a ese extremo, o sea, solo Mimi por su capacidad mágica y probablemente las profesoras, la enfermera y tal, pero bueno, al final vemos como ya Mimi se encarga pues de curar a nuestra chica y recuperándole su bracene. Viendo cómo pues todo termina ya siguiendo bastante bien, ya nuestra querida chica pues vuelve ahí a su habitación, o sea, con esta Mimi, se termina, bueno, termina descubriendo, o sea, que fue Mimi quien le curó y tal, y aparte termina descubriendo pues que efectivamente, o sea, Mimi podrá ser toda poderosa, toda ahí un monstruo en combate y ser una pro, pero pues sigue siendo una chica normal, o sea, en el fondo es una persona, o sea, y tal, y obviamente una persona normal, o sea, pues por mucho sé que probablemente no tenga problemas con descuartizar y despedazar gente y tal, dudo mucho, o sea, que cualquier persona pues le y gusta el dolor, a no ser, o sea, que tenga pues ahí alguna alteración química en el cerebro y tal y cual, o bueno, ya termina teniendo otro tipo de problemas, pero normal, incluso los sadomasoquistas, o sea, incluso aunque sientan placer, o sea, con el dolor y tal, eh, hay una cantidad, o sea, de dolor, obviamente, o sea, que son capaces, o sea, de realmente soportar. Entonces, al final de cuentas, una persona normal, o sea, no terminaría sintiéndose bien, o sea, con el dolor, o sea, como tal. Logrando con esto, pues, poco a poco ir quitando esta barrera o este desapego, o sea, que, bueno, desapego entre comillas, o sea, que pues pasa por China, o sea, al ver a Mimi, o sea, como pues otro ente básicamente poco a poco pues la va humanizando más y dándose cuenta pues que más allá de un arma pues China, digo, esta Mimi es solo una chica. Así que bastante bien este siguiente episodio, un poquito pues igual manteniendo no diría que tranquilito el episodio, pero sí un poquito pues más, o sea, yendo, profundizando más en la relación pues de estas, o sea, de esta parejita. Aunque
Les digo, o sea, a mí me gustaría, o sea, conocer más acerca de lo que hay de trasfondo, hay un poquito pues más dentro de este mundillo, pero de momento bastante bien. Ahora hablando un poquito pues de el opening y el ending, o sea, el opening pues lo escuchamos un poquito la semana anterior y bueno, siendo Reonagot, o sea, termina siendo un opening, o sea, bastante bueno. Un poco pues de escenas, o sea, de la vida ahí cotidiana, o sea, de nuestras muchachas y tal dentro del orfanato y un poquito también pues de el caos durante la batalla. Aunque curiosamente se nos terminan mostrando pues los personajes importantes dentro de esta historia que obviamente pues es China, Mimi, la parejita, o sea, de la peli negra y la morenita, eh, una de cabello castaño, o sea, que andaba con una albina que si mal no recuerdo, creo que es la parejita, o sea, que vieron besarse, o sea, en el capítulo anterior y tal. Lo que me preocupa es que más adelante se ve a la peli castaño, o sea, ya sin la albina. Y me da preocupación, o sea, de el destino de la albina, la verdad, pero parece ser que también terminaremos ahí profundizando en otros personajitos, o sea, como la peli verde también termina apareciendo ahí una ahí, que esa pues sí se encontraba solita, y bueno, tenemos pues a las senseis también. Um, Poquito triste, o sea, el poco elenco de personajes aparentemente, o sea, que vamos a tener y aparte, o sea, obviamente parece que vamos más a profundizar, obviamente, en nuestras protagonistas, pero bueno, a ver cómo pues terminan desarrollando a ella también a los demás personajes, que también tengo intriga, a ver qué conflictos, o sea, nos terminarán mostrando dentro de estos mismos. Y me da miedito, o sea, porque al final tengo el presentimiento, o sea, de que pues sí, va a morir. O sea, no creo que terminen llegando. Le digo, esta historia, o sea, le digo, puede tomarse muy seria o irse por el camino más shonen. Le digo, puede ser seinen, donde pues sí veamos pérdidas de las chicas y tal, o sea, de las chicas importantes, o sea, por ejemplo, una de las que ya hemos visto y tal. O puede irse por el camino shonen donde al final con el poder del amor y la unidad y tal logran sobrevivir pues ahí nuestras chicas importantes. No sé qué tanto me gustaría eso porque les digo, por una parte, o sea, por sensible del corazón, o sea, sí me gustaría que fuera más shonen, pero por el bien de la historia, o sea, me gustaría que fuera más seinen. Es como un conflicto ahí, o sea, entre wow, quiero muerte, pero a la vez no quiero. No quiero muerte, pero digo, todo depende cómo pues termine siendo, o sea, cómo termine desarrollándose pues ahí la historiecilla. Pero en fin. Le digo, bueno, opening, le digo, cantado por Reona, pues tenía que ser bueno, la verdad. Tiene un ritmo bastante, es que la voz de Reona es muy buena, la verdad, es como Aimer. O sea, ya solo escuchar la voz ya, guau, te da potencia. Pero en sí, o sea, ¿cuánto le terminaría dando pues a este opening cine? Probablemente al final dejémosle sus 4 estrellas de 5. Y hablando de el ending cantado por Sayo Nohana, no es una cantante, o sea, que termine gustándome bastante, la verdad. Creo que ha cantado openings y endings justamente de Danmachi, que creo que es la primera vez que la vi, la verdad. Tampoco es que los openings y endings de Danmachi, o sea, que haya cantado, o sea, sean mis favoritos, la verdad, pero tiene un decente voz, la verdad, y pues tiene ese aire melancólico, tristezoide, o sea que encaja bastante bien pues para la temática de esta historia. Aparte pues las escenas, o sea, que terminan mostrando en el ending también son bastante bonitas, hay un poco pues les digo, de vida cotidiana entre pues nuestras chicas principales. Así que al final creo que le terminaré dejando pues sus 3 estrellas de 5 y a ver cómo pues sigue avanzando esta historiecilla, qué futuro le deparará pues a nuestra pobre China en este mundo tan caótico que también pues terminaremos ahí descubriendo de nuestra querida Mimi, y si en algún momento pues habrá fin a toda esta masacre. Así que ya con esto hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.